Entonces, mi nombre es Jorge Marcone, soy profesor en el Departamento de Español y Portugués, pero también en el programa de literatura comparada de la Universidad de Rutgers, que es la universidad estatal de Nueva Jersey, en la ciudad de New Brunswick, en los Estados Unidos. Sirvo ya en mi cuarto año, mi último año, como decano asociado de humanidades en Rutgers, New Brunswick. He sido además ex director de los doctorados de ambos departamentos, de español y portugués y de literatura comparada, y también ex director de los programas de pregrado en ambos departamentos. Eso para darles un poco de contexto desde dónde voy haciendo esta vuelta, esta memoria y esta visita a la época del doctorado y a la disertación en particular, que conscientemente nunca antes lo había hecho. Muchísimas gracias por haber aceptado, estimado Jorge. En su tesis, ¿dónde la hizo y cuál fue el título de su tesis? ¿En qué universidad y cuál fue el título, por favor? Yo me doctoré en literatura hispánica o en literatura en español. En realidad en inglés el nombre del título es PhD in Spanish, por la Universidad de Texas en Ya. Austin. El bachillerato o el grado, el primer grado académico, lo hice en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue un bachillerato en humanidades con mención en lingüística y literatura. Es decir, que primero llegó la literatura y luego la pasión por el espacio natural y por la ecocrítica y por la ecología política. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue? Curiosamente, eh, yo llegué a la literatura en realidad desde la teoría. El bachillerato de la Universidad Católica era un bachillerato entre lingüística y literatura y hacíamos tantos créditos de lingüística como de literatura. Y yo debatí mucho conmigo mismo si hacer la tesis, había que hacer una tesis de bachillerato en literatura o en lingüística. Así que yo llegué a la literatura porque los años 80, por lo menos en el Perú, fueron años en donde había muchas y nuevas formas de estudio del lenguaje, de estudio de la comunicación, de estudios semióticos. Y en realidad eso lo que me interesaba a mí era eso y el campo de la literatura me parecía el más interesante donde aplicar o donde seguir conversando con esas teorías sobre el lenguaje y comunicación. Cómo llegué a la ecocrítica fue como resultado de algunas conclusiones a las que llegué después de haber escrito la disertación en Texas, y sobre todo mientras que la reescribía cuando ya era profesor en la Universidad de Rutgers, y también como resultado de algunas oportunidades que aparecieron en Rutgers en ese momento. El título de la tesis, que no he encontrado el manuscrito de la tesis, pero todavía tengo por ahí en mi escritorio abajo tres ejemplares del libro que derivó de la tesis, Sí, fue sí. La oralidad escrita sobre la reivindicación y reinscripción del discurso oral. Es decir, que si lo hemos entendido bien, la génesis de la tesis es norteamericana, quizás, es en territorio norteamericano, es ya en el extranjero, entre comillas. Sí, ya en el extranjero, ya estando en la Universidad de Texas. Era la gran ventaja o una de las grandes ventajas de venir a estudiar el doctorado en Estados Unidos es que hay un número enorme de departamentos de filologías hispánicas en los Estados Unidos y entonces cualquier institución recoge bastante bien las tendencias y las inclinaciones que estén ocurriendo en estos departamentos en términos de investigación, en términos de enseñanza. Y cuando yo me gradué en el año 1991. La mayoría de los que verán este video alguna vez no habrán nacido, no habían nacido todavía.
Pero en los años 80 e incluso hasta en los años 90, bien avanzados los años 90, había un gran debate en el mundo académico hispánico en Estados Unidos sobre las relaciones entre escritura y oralidad, ¿no? En el continente, y sobre todo los problemas de representatividad que le suponía a la escritura, incluida la escritura literaria, de ser representativa de un continente que fundamentalmente no era un continente en donde la escritura era el principal medio de comunicación, incluso de gestación, el principal, la principal tecnología de generación de cultura. En 1984, 1982, creo que 1982, el crítico uruguayo Ángel Rama había publicado un libro que fue muy influyente en ese momento y que probablemente todavía lo es con mucha legitimidad, titulado La ciudad letrada. Sí, sí, claro. Y en el espíritu de ese libro o por lecturas similares a las que habían inspirado a Rama, en el caso había la contribución del crítico argentino Walter Miñolo, que era profesor en la Universidad de Michigan, creo que ya para entonces, o lo había sido en la Universidad de Maryland antes, sobre el rol de la escritura alfabética como tecnología en los procesos de colonización. Y en el caso más concreto de literatura peruana, un crítico muy importante y formador de varias generaciones, Antonio Cornejo Polar, Sí, sí. originalmente de la Universidad de San Marcos, recogía mucho de estos postulados y mucho del espíritu de esta idea de cómo armar una teoría de la escritura literaria para América Latina en un continente en donde el analfabetismo tiene el lugar que tiene o tenía un lugar que no es el mismo hoy por hoy, afortunadamente, y que le planteaba tantos problemas de representatividad a la literatura. Por los años a los que hace referencia, los años 80, los años 90, en el 91 cuando se graduó, estamos hablando de años de una agitación política y social enorme en el Perú. Sí, sí, Imagino que hay una relación con lo que está diciendo. sí, hay una relación importante. De hecho, el primer año en el que estuve en Rutgers, organizamos una conferencia sobre violencia política en el Perú. Vale. Y en el proceso de organizar la conferencia, Fujimori se dio su propio autogolpe. Mm, sí. Y era una conferencia en el fondo para hablar sobre Sendero Luminoso. Mm, Y, y se nos apareció Sendero Luminoso durante la conferencia. Antes y después de la conferencia nos dejó saber que nos estaban observando. Pero sí es verdad que en términos de intelectuales, el surgimiento de Sendero Luminoso y la evolución de Sendero Luminoso planteó un problema serio sobre si los intelectuales del Perú no habíamos estado muy despistados hasta el momento, porque nos cogió a todos por sorpresa, o ciertamente no a todos, pero a la gran mayoría por sorpresa. Hoy día en la mañana estaba conversando con Andrea Cabel por email, una colega que seguro conoce, y mm, me comentaba que hay un artículo suyo en el que está usando el concepto de andinismo, pero a la manera en la que Edward Said creó el concepto de orientalism, el mm. orientalismo de Said, Sí, sí. que fue un concepto propuesto por un antropólogo en esa época para explicar en qué marcos discursivos habíamos estado hasta entonces para hablar del mundo andino y probablemente para ningunear el mundo amazónico, que tuvo también como consecuencia que no vimos lo que se venía y mientras que ocurrió, las primeras interpretaciones del proceso de Sendero también fueron fallidas Mm, y a lo largo de una década fue evolucionando también Sendero en formas y probablemente con más frecuencia no acertábamos que acertábamos en tratar de entender el fenómeno a partir de teorías sobre la cultura y el rol de los Andes en la cultura peruana que habían sido formulados antes de los 80. Así que me encontraba en un momento en el cual hay
por un lado, hay cosas ocurriendo históricamente que nos plantean la necesidad de replantear fundamentalmente formas de cómo habíamos construido conocimientos sobre el Perú y sobre la diversidad en el Perú y sobre la modernidad en el Perú y las aspiraciones hacia la modernidad en el Perú. Y por otro lado, en la academia, particularmente en la academia en Estados Unidos, había una enorme celebración de ciertas formas de escritura literaria que supuestamente lograban incorporar culturas de base oral, de una diferencia radical con las culturas urbanas y escritas, y que la literatura era la vanguardia de ese proceso de integración, porque además era interés en la oralidad operaba mucho al nivel de la textualidad misma del texto. Y por otro lado teníamos un movimiento social o un movimiento guerrillero o un movimiento terrorista que lo que estaba imponiendo era su propia versión de un gran salto hacia la modernidad a través de la violencia. Así que había ahí una disonancia Sí, 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 entre sí. una cosa y otra. Sí, le he hecho la pregunta sobre todo para ubicar un poco históricamente el momento en el que escribió su tesis. De esos tres grandes Perús que siempre se evoca, la costa, la sierra y la zona selvática, y evidentemente, como todo el mundo sabe, fue en la zona andina y selvática donde afectó más el terrorismo. Su tesis se centra sobre todo en los espacios selváticos, si lo entiendo bien, ¿verdad? ¿Cuál es el corpus? ¿Qué pretendió explicar con su tesis? En realidad, la disertación y sobre todo en la versión del libro, el principal propósito era resolver un problema teórico. Mm, Y era un momento en el que en temas de escritura y oralidad había mucha elaboración, había mucha teoría, pero mucha teoría que no conversaba entre ellas. mm, En el año 80, eh, el jesuita Walter Ong había publicado un famoso libro sobre orality and literacy. Son los años también en que, en una dirección muy distinta, desde el postestructuralismo, hay una crítica hacia lo que el postestructuralismo consideraba como una tendencia al fonocentrismo en la mm, escritura, ¿no? A atribuir una de esas paradojas y contradicciones que le interesaba tanto al postestructuralismo, en el que por un lado la escritura siempre tiene un discurso en el cual se define en relación a su servicio con la comunicación oral, con la palabra hablada, con la conversación coloquial o con culturas orales anteriores a la escritura. Pero por otro lado siempre termina practicando una operación por la cual, aunque se presenta como suplementaria al oral, la escritura termina por desplazar al oral. sí. En antropología había muchos trabajos sobre artes verbales en esa época. En pragmática o en semiótica había mucho análisis del discurso oral. Y yo me interesé en estudiar esta relación entre escritura y oralidad en tres escritores peruanos de muy distinto tipo, y uno de ellos había escrito un libro más sobre la Amazonía. El libro, el autor era Mario Vargas Llosa, y el libro en el que me concentré fue El Hablador, que fue publicado apenas cuando yo estaba empezando con la disertación, en el año 1987. El otro autor que recogí fue Alfredo Bryce Echenique, que también acababa de publicar una novela titulada La última mudanza de Felipe Carrillo. Y así como, sin yo saberlo, el hablador ya me estaba iniciando en un viaje que iba a terminar a lo largo de los años más dedicado a la Amazonía. Sí. La última mudanza de Felipe Carrillo, también sin saberlo, me estaba iniciando en un viaje hacia la relación de la literatura con cambio climático, Mm. porque en esa novela el fenómeno del niño, lo que en el Perú se Sí, sí, conoce sí. como el fenómeno del niño, es muy importante. Y la última novela que recogí fue un libro que en realidad también puede ser categorizado como un testimonio, Canto de Sirena, de Gregorio Martínez,
que es un libro que tiene su propia versión de lo que podría ser el testimonio, la literatura testimonial que también comenzó a aparecer en la década de los 80 con una peculiaridad que no era menor y era enormemente, de una enorme curiosidad para mí, y es que el contexto geográfico en el que Gregorio Martínez trabaja es lo que en Perú llamamos el sur chico, el Mm. sur de Lima, Ica, Sí, hasta sí, el sí. norte de Ipa tal vez, que es una zona que tiene una historia muy larga de contacto entre costa y sierra. Y en este caso particular, de un contacto entre migrantes andinos que bajan a la costa y una población costeña que es fundamentalmente descendiente de los esclavos que vinieron a trabajar las haciendas en el Perú. Así que hay un contacto afroperuano con un contacto andino peruano, como no se da en ninguna otra parte. Así que también me iniciaba, y yo sin darme cuenta en aquel entonces todavía, en una línea interesada en buscar las convergencias, eh, eh, hasta el momento que no habían interesado, tal vez porque no eran esencialmente andinas y por espacios geográficos que habían quedado fuera del imaginario nacional hasta el momento. Pero en el fondo mi intención era la de un estudiante graduado que tiene que escribir el capítulo de teoría y la teoría va por todos lados. Y que tenía la fortuna o la mala fortuna de haber sido entrenado en literatura y en lingüística. Así que me sentía con comodidad leyendo todas las versiones de teoría que había sobre comunicación oral, sobre actos de habla, sobre oralidad y escritura, la versión del postestructuralismo sobre la escritura. Y estaba obsesionado con si era posible o no encontrar una manera de sintetizarlas y si había una manera de mirar todo ese fenómeno, ¿no? Si ese fenómeno teórico, esa proliferación y abundancia de la preocupación por lo oral en sí misma no era un tema interesante de reflexión y de estudio. Y en realidad las tres novelas que estudié funcionaron como forma de poder aplicar la teoría que yo mismo iba desarrollando en un capítulo introductorio que cuando reescribí la disertación, ese capítulo introductorio se convirtieron en tres capítulos, en tres capítulos distintos, pensados como un manual a la introducción al tema de oralidad y escritura, tal como era el estado de la cuestión hasta ese momento. Y en ese proceso de creación, que si lo entiendo bien se realizó en los Estados Unidos, ¿se sintió apoyado por los departamentos en cuanto a la opción? Cuál fue el entorno intelectual, el entorno académico que tuvo para realizar esa tesis? O dicho de otra manera, ¿hubo alguien que tuvo un rol importante en ese proceso de selección de novelas del canon y de escritura? La verdad es que no. Contaba con un director de disertación bastante joven, recién empezando su propia carrera académica, Aníbal González Pérez, que es ahora profesor en Yale y ha sido amigo durante todos estos años, que tuvo el buen acierto de probablemente de reconocer mi pasión u obsesión con el tema, de reconocer que efectivamente había un vacío sobre este aspecto y que me dio mucha libertad en el proceso. Y lo que él fue un gran interlocutor con quien conversar y dar ideas y él hacerme preguntas, ¿no? Para ir refinando los argumentos. Y en menor medida también debo agradecer que los otros miembros del comité, el profesor Enrique Fierro, un poeta uruguayo que acababa de llegar a Texas y se quedó durante mucho tiempo, y otra profesora de larga carrera en Texas, la profesora Naomi Lindstrom, también me contribuyeron de esa forma. Pero fue un trabajo muy independiente, sin que mi independencia fuese una bandera que yo sacaba ni que fuese un problema para el comité. Simplemente se dio de una manera muy natural.
Tenía compañeros, los compañeros que estábamos en el proceso de escribir la disertación, eh, nos juntábamos, bueno, en realidad no nos juntábamos en un mismo lugar a trabajar juntos, pero manteníamos el mismo horario, trabajábamos 6, 8 horas escribiendo o leyendo para la disertación, y después todas las tardes nos juntábamos para jugar racquetball y descargar un poco de energía y tensiones y eran las conversaciones más intelectuales que puede haber ocurrido mientras que uno practicaba deporte, porque uno venía abrumado con todo lo del día. Así que sí había un grupo de apoyo. En retrospectiva, sí debo decir que en verdad para mí mis primeros años como profesor en Rutgers fueron tal vez aquellos en los que recibí bastante más apoyo porque sí estaban interesados en el proyecto, sí estaban interesados en mi orientación hacia el problema teórico, hacia la cuestión teórica. Y con el tiempo entendí, y de ahí por qué reescribí la parte teórica cuando lo hice en libro, entendí que en el fondo no había mucho interés en tener un debate académico sobre el rigor con el cual usábamos estas teorías. No había mucho interés en buscar la síntesis, en buscar la conciliación. Cada una de estas teorías representaba opciones políticas distintas en cómo entender el estudio de la literatura, así que no había mucho interés en solucionar estos problemas teóricos en términos de producción de investigación. Pero me di cuenta que era una cosa necesaria pedagógicamente, ¿no? Cómo explicarle a los estudiantes al enseñar sobre oralidad y escritura. Como profesor uno tiene que mostrar todas las opciones y saber reconocer las diferencias y en dónde no difieren tanto, dónde hay lugares para convergencia, qué cosas tienen en común, cómo mirar todo el fenómeno por arriba. Me di cuenta que el rigor teórico no alimentaba un debate académico, pero era imprescindible como una labor pedagógica. Volviendo al corpus, si no me equivoco, en el momento en el que escribió la tesis, tanto Mario Vargas Llosa como Echenique, creo que un poco menos Gregorio, porque es un poco más mayor, estaban en pleno proceso creativo, quiero decir, eran autores de actualidad. El hecho de escribirlo en Estados Unidos le proporcionó una distancia necesaria, o dicho de otra manera, hubiera escrito la misma tesis viviendo en Lima. Parece una pregunta perniciosa, pero no lo es, ¿eh? No, no tiene. Probablemente sí, porque también el contexto de la época es un contexto en el cual la teoría literaria, ¿no es cierto?, era muy importante. Hoy día lo que solemos hablar como lecturas teóricas, por lo general ni siquiera son Sí, lecturas de teoría literaria, sino estamos leyendo fuentes de otras disciplinas o en filosofía pero era un momento en que era importante teoría literaria. Y por formación yo venía de un departamento, el de la Universidad Católica, muy sólido teóricamente, con profesores que habían sido muchos formados fuera, sobre todo en Europa. Algunos habían venido cuando eran jóvenes a su vez habían sido formados en filología convencional y hasta en filología clásica y habían evolucionado hacia la teoría literaria. Así que probablemente hubiese escrito de todas maneras una tesis teórica. teórica. Así que en ese sentido, es cierto que hubiese sido más, que probablemente en aquel entonces me sentía que estaba un poco más protegido estando fuera. Es eso eh, lo que quería decir, sí, sí. un poco más protegido estando fuera porque en el caso de la novela de Vargas Llosa, era reconocer en una novela ciertas propiedades Ay, que parecían hasta el momento haber sido solo características de cierta literatura más inclinada hacia la izquierda. ay, Y encontrar en libros que tal vez la izquierda en el Perú con los cuales se identificaba más, como Canto de Sirena de Gregorio Martínez, ay.
Por otro lado, compartía alguna de estas características en lo que se refiere a la relación escritura-oralidad con la que podría coincidir con Mario Vargas Llosa. Además, Mario Vargas Llosa acababa de salir de una campaña presidencial claro, claro. y a la primera oración con la que abre la novela es algo así como vine a Firenze para escaparme del Perú Sí, 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 y sí, sí. entro a una galería y me encuentro con él. No dice maldito, pero un adjetivo similar. Así que sí ayudó en el cierto sentido de estar lejos de una controversia en el proceso mismo de escribirla. Y cuando Y- la publiqué con la Universidad Católica, vale, que sabía que iba a coger un proyecto más basado en teoría. vale. Acaba de citar, si no me equivoco, el comienzo del Hablador. Y me viene a la Sí, mente, hablando la temática de su tesis, otra frase de Mario Vargas Llosa de la Catedral: ¿en qué momento se jodió el Perú? En conversación sí, en la Catedral. sí, Y yo hace unos años estuve trabajando con mis alumnos porque estaba en el programa El Hablador. Y cuando volví a leer El Hablador y pensé en esta frase de la Catedral y pensé en la actualidad hoy del Perú y lo que es Mario Vargas Llosa hoy, tuve algo difícil de explicar y difícil de entender. ¿Cómo se puede interpretar esa? ¿En qué momento se jodió el Perú de Mario Vargas Llosa viendo lo que vino después? sí. No habíamos llegado al límite de cuán jodidos podíamos estar. Obviamente podíamos estar aún más jodidos porque en el momento en conversación de la catedral es sobre todo un comentario sobre un periodo eh, de la historia del Perú en donde políticamente todo está congelado por la dictadura Ay, de Odría y pareciera que la joda del Perú en aquel momento es el inmovilismo político, sobre todo. ay, Y mira tú desde entonces hasta ahora cuánto y en cuántas formas impredecibles se ha movido políticamente el Perú. ay. Y ya avanzando un poco más hacia el momento de la defensa, ¿qué recuerdo guarda de la defensa, de la lectura de la tesis? La verdad es que nada en particular. No la recuerdo. Yo fui a defender la tesis después de haberme mudado de Texas a Nueva Jersey. En aquellos tiempos, el mercado académico laboral era tal en los Estados Unidos, la demanda de profesores de español era tal que contrataban profesores aún sin haber terminado de escribir la tesis. Y en el contrato había una condición sobre para cuándo tenía que estar terminada, una primera opción, y si no, una segunda opción, pero a costa de recibir menos salario, y si no está terminada, para una tercera opción el contrato se terminaba. Históricamente, en términos laborables, creo que se terminó mostrando que fue un error. Muchos nunca terminaron la disertación porque sucumbieron a las demandas laborales en cada sitio, enseñar 4 cursos al año, atender estudiantes, hacer consejería, diseñar nuevos cursos. Así que esa es una práctica que se comenzó a descartar incluso antes de que el mercado laboral se comenzara a cerrar otra vez. Así que cuando yo regresé a Texas para defender la disertación, me sentí que estaba regresando a otro mundo, a pesar de que solo habían sido unos cuantos meses. Mucha agua había corrido bajo mi puente. Y no la recuerdo nada en particular, ni positivo ni negativo. Recuerdo muy poco de mi visita. De hecho, debo haber estado no más de una noche y tenido que volver a regresar a trabajar. Pero no fue una experiencia traumática la defensa, ni nada en el proceso de la escritura lo fue. Claramente tuve la suerte de contar con un comité que supo apoyarme bastante bien. ¿Y cómo se ve desde la costa este de los Estados Unidos la cultura amazónica? Desde universos tan diferentes, tan distantes, ¿cómo se interpreta hoy? Supongo que personalidades como la suya tienen mucho que ver para ayudar a interpretar esa realidad, pero más allá de literaturas amazónicas o no, eso iremos antes de acabar la entrevista, pero ¿cómo se ve el Amazonas hoy y las culturas amazónicas desde la costa este de los Estados Unidos? Es curioso porque
entre las universidades de Estados Unidos son las universidades del Midwest, del Medio Oeste, ¿no? Sí, sí. Del corazón, Mm, y además universidades estatales, pero no necesariamente las universidades estatales, las que tienen más contacto con las diversidades geográficas mm, y étnicas de los países de América Latina, en parte por una larga tradición de formación de misioneros. d'accord. Así que la Amazonía forma parte del imaginario de América Latina. Ouais, En la costa este es una cosa más cuesta arriba. sí, Por ser más urbanizada, todo parece ser más urgente, hay tantas otras urgencias. Y por ser más globalizada, pareciera también que hay tantas otras más urgencias a nivel global. Así que fue un tema cuesta arriba. Pero para mí el momento fue en que uno de los centros de conversación, uno de los think tanks, como se diría en inglés en Rutgers, el Centro para el Análisis de la Cultura, ganó una beca, si no me equivoco, del Ford Foundation para durante 3 años consecutivos desarrollar seminarios y actividades asociadas con visitar y cuestionar la dicotomía entre cultura y naturaleza. mm, Y, y ese fue el catalizador que me permitió pasar de las lecciones positivas y negativas aprendidas del proceso de disertación a embarcarme en un nuevo proyecto, recogiendo cosas que no habían sido centrales en la disertación, pero que habían estado en la disertación. De hecho, escogí el hablador, entre otras razones, porque quería hablar del tema de oralidad y escritura sin tener que entrar en el mundo andino, que es donde el tema se discutía en el Perú. Así que yo ya estaba atento al potencial de la Amazonía y aunque no escribí sobre eso en la disertación, ya había llegado a la conclusión que en una época en donde además en la Academia Norteamericana estaba tan en boga la crítica a los imaginarios nacionales, era evidente que en los países llamados andinos, la Amazonía en distintas medidas y por distintas razones no forma parte de los imaginarios nacionales, ni de los imaginarios nacionales dominantes, ni de los imaginarios nacionales alternativos a esos imaginarios dominantes. Y también probablemente estaba por llegar a la conclusión que alcancé al comenzar a trabajar en estos seminarios a los cuales postulé, y es que la principal dificultad eh, para esa integración de la Amazonía al imaginario nacional tenía que ver con una incapacidad de dar cuenta de la naturaleza en ese espacio, en el mundo amazónico. mm, Estamos hablando de un momento en donde el posmodernismo nos decía que la naturaleza es una construcción discursiva y es una sí, sí. construcción social, ¿no? Todo aquello que ha generado después en generaciones más recientes ese giro hacia lo material, ¿no? Estábamos en un abuso discursivo, un abuso sobre el rol de los discursos. Y entonces, mientras que un principio teórico fundamental para todos nosotros fuera que la naturaleza es una construcción discursiva, y que realmente no hay nada más allá fuera del mundo discursivo, el mundo del lenguaje, nunca íbamos a salir del atoro en el que estábamos, de no poder darle lugar en imaginarios nacionales a lugares en donde la naturaleza era una fuerza, hoy día diríamos una agencia, pero era una fuerza o un determinante que estaba involucrado en todo. En ese discurso que acaba de evocar sobre el espacio natural, en Estados Unidos el nature writing tiene mucho que ver, es decir, y el Middle West precisamente. En Francia no sé si lo sabe, pero desde hace unos años hay una editorial que se llama Gallmeister, que ha puesto a partir de una colección de bolsillo, ha actualizado todos los grandes clásicos de la escritura de la naturaleza, del natural writing, y Ujú. ¿dónde estaríamos ahí?
en América Latina, o en particular en el Perú o en el arco andino, porque ha dicho algo muy, muy interesante, es elegí el hablador porque me permitía situarme en el exterior, si lo he entendido bien, si lo he Ujú. entendido bien. Es imposible situarse en otro lugar que no sea el exterior desde la escritura, pregunto, porque ese es el gran problema, ¿no? Muchos años después, una colega me dijo lo has percibido muy bien y me dijo, y me identificó en términos generales, y me dijo, lo que tú siempre haces es venir desde fuera. Y fue un ejercicio, en ese momento fue un ejercicio para poder hablar sobre este tema, ¿no? Porque hay tanto sobre los Andes en el Perú, que cualquier cosa que dijese siempre iba a estar sujeto a ser vulnerable, porque alguna bibliografía se me pasaría Sí, por alto, porque alguna bibliografía no estaría entendiendo, no estaría conociendo. Entonces, era por razones metodológicas, era necesario eh, moverse a una novela y al espacio amazónico donde hay menos bibliografía acumulada, para que el mensaje no se perdiera. Y también por la costa, por esa costa de Gregorio Martínez también, sí, sí, eh, claro, sí, sí, sí. de donde han salido además muchos escritores antropólogos, en el caso del Perú, Manuel Galdas Fonselos, por ejemplo, entre otros. Es curioso que la pregunta sobre el nature writing, el género en Estados Unidos, eh, te voy contestando algunas cosas eh, desordenadamente, mientras que me vienen a la cabeza. Sí, sí, Walden, por ejemplo, ¿no es sí, cierto? sí, El de Thoreau, clásico, de el Thoreau, gran sí. clásico de Henry David Thoreau. El primer capítulo de ese libro lleva por título Economía. Sí, 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 Y con todas las distancias del tiempo, es aún una buena crítica del desarrollismo, del sí, sí, crecimiento económico, que es, en realidad, a lo que está dedicado el libro es a eso, a la crítica al crecimiento económico y además a una economía globalizada, que es lo que está ocurriendo en ese momento en el noreste de los Estados Unidos. Así que el Nature Writing eh, eh, tenía mala prensa, porque parecía borrar el espacio social, el espacio de los humanos, ¿no? Que sí, efectivamente, sí, 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 eh, aunque el nature writing se remonta hasta el siglo XIX, la atención al nature writing provenía de departamentos de inglés, eh, y de un movimiento ecologista en Estados Unidos muy inspirado en aquel entonces en el Deep Ecology, sí, que sí, hacía proclamaciones notablemente céntricas en la naturaleza y podía ser muy duro sí, sí, con los claro, sí, humanos sí, y la sí. intervención humana. Así que desde ese punto de vista, sobre todo desde estudiosos de literatura latinoamericana, era insostenible ese borramiento de lo Sí, sí, humano, sí. y se expresa bastante bien en el capítulo o los capítulos, ya no recuerdo, que Mary Louise Pratt escribió en Imperial Eyes sobre Humboldt, Ah, Humboldt, claro. Evidentemente que iba a salir. haciéndolo Pero por otro lado, con esta manía mía de ir a meterme en otras partes de la biblioteca a las que supuestamente uno no debe ir, para los historiadores ambientales, Humboldt es el origen del pensamiento ecológico. Sí, sí, claro, sí, sí. Y que probablemente si no fuese por el impacto posterior de Darwin, hablaríamos bastante más de Humboldt Correcto, correcto. de lo que Sí, hablamos sí, ahora. Y en mi lectura de los mismos textos que Mary Louise Pratt leyó, no encontré tal borramiento de lo humano, más bien todo lo contrario. Encontré que los libros a los cuales ella le presta atención, eh, Humboldt les presta mucha duda sobre su propia escritura, sobre si ha logrado conciliar lo que ahora llamaríamos ciencia sí, sí. y humanidades, ah, y, y que me parecía que el libro de Mary Louise Pratt
lo que estaba expresando era una ansiedad por encontrar categorías que superaran el binarismo naturaleza-cultura, aunque ella misma no lo resuelve en el libro, ¿no? Es casi una acusación contra Humboldt y el supuesto legado de Humboldt en reforzar una dicotomía, pero yo percibía en el libro algo así como, ojalá pudiera no estar diciendo esto, porque sí quiero hablar de la naturaleza también, pero no hay las herramientas. Así que desde una perspectiva latinoamericana había poca inclinación, no había buena prensa de cara hacia formas de lo que en inglés se llama nature writing. Creo que con error, porque no encontraríamos que fuesen, que producían un borramiento de lo humano. Tal vez es una acusación más legítima con los escritores del oeste, con los escritores de California, De California, sí. pero no con la tradición de nature writing de Nueva Inglaterra, que era la parte con la cual en aquel entonces me estaba familiarizando más con la tradición de nature writing de Nueva Inglaterra, a pesar de que el movimiento ecologista norteamericano surge de la conservación iniciada en los estados del oeste de los Estados Unidos, la formación de parques nacionales que sí, 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 claro. efectivamente, Sí, sí. invocan un, ¿no? un desplazamiento de poblaciones indígenas, por ejemplo. Y más de una ocasión la gente me pedía cuáles son los títulos del nature writing en la literatura latinoamericana. Y fue una de las razones por las cuales me concentré en una época mucho en estudiar Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que me Sí, sí. pareció que era lo que más se podía aproximar a eso. Pero ¿Alguna incluso, pequeña referencia? Perdón, sí, perdón, acaba, perdona. simplemente para mencionar un momento más en el cual era un mal momento para, en latinoamericanismo era un mal momento para hacer un giro hacia la ecocrítica, porque también un crítico muy importante en aquel momento era Roberto González Echevarría, de la Barría. Universidad de Yale, además brillante estudioso de la obra de Carpentier, que tenía además una edición de cátedra de Los Pasos Perdidos, en donde las notas a pie de página son extensas para mostrar eh, un punto en el cual tiene toda la razón del mundo, y es que es el libro más libresco que hay sobre la selva, ¿no? Absolutamente. Sí. Todas las referencias clásicas a la música, a la Sí, Biblia, a la sí, 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 sí. mitología, ¿no? Con toda la cultura de Carpentier, eh, reforzando la percepción de que realmente no hay nada más allá del universo discursivo. El único problema es que Carpentier no estaba de acuerdo con esa lectura porque, y parece que fue materia de una polémica en Yale entre él y Roberto González de Echevarría. Carpentier entra a la Gran Sabana como su personaje, con un proyecto de hacer una obra de arte y sale de la Gran Sabana y decide hacer otro proyecto distinto al que había pensado hacer cuando entró a la Gran Sabana. Así que a pesar de ser el libro más libresco, al mismo tiempo es un libro que no pudo haber sido escrito solo desde la biblioteca de Carpentier. Sí, sí, claro. Es un libro que requería el desplazamiento del cuerpo del protagonista a través del Sí, 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 espacio sí. y dejar que el espacio haga las cosas que tiene que Sí, hacer. sí, 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 sí. Así que no era un gran momento para hacer ese giro hacia la ecocrítica. Yo inicialmente comencé a ir a conferencias de historia ambiental latinoamericana, porque Environmental History en inglés es un giro que ocurrió en los años 70 y muy pronto, incluso creo que en España también, el campo de historia agraria se fue convirtiendo en historia ambiental. Me ha gustado mucho la referencia que has hecho a Humboldt, porque yo considero siempre que su Naturgewalt, ¿sabes? El Chimborazo es un momento importantísimo en cuanto a la conciencia ecológica
y ese nuevo descubrimiento del que se habla de América con la llegada de Humboldt, que Simón Bolívar siempre dijo que Humboldt nos hacía un segundo descubrimiento del territorio americano, admirando la belleza del espacio natural y no el potencial económico que habían visto los españoles. Pero bueno, pero es interesante que se reivindique esa imagen de Humboldt. Y una última pregunta sobre el nature writing. Entonces, si lo entiendo bien, hoy todos estos escritores que nos están vendiendo en las editoriales europeas, norteamericanos, fundamentalmente de California, del Middle West, como has dicho, del siglo XX, finales del, mediados del XX, no sé, pienso al Dan O'Brien, Barry López o incluso Ujú. Chris O'Foot. Estos, ¿cómo los situaríamos? ¿Cómo los situaríamos hoy? ¿Dónde queda? Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de una ocupación del espacio natural por el espacio humano. Ahí es complicado. Yo no acabo de ver esa línea. Esa línea se tensa demasiado con Thoreau, por ejemplo. Yo creo que la clave es entender, eh, probablemente la categoría Nature Writing no va a desaparecer porque hay un público que guiado por esa adjetivación probablemente va a comprar, probablemente compre más que compre menos. Sí, sí, sí. Lo que creo que es importante, y por suerte ya hay mucho material teórico, pero creo que desde el principio fue una suerte de ingenuidad suponer que porque el libro solo hable de la naturaleza, eh, no hay una presencia humana aunque el libro es una enunciación que viene desde no solo lo humano, sino de la relación del humano con la naturaleza. ¿No? Que el error fue no darse cuenta que el tema no era si se hablaba de la naturaleza o si hablaba de cosas humanas, sino de lo que en todo momento el hablar en el texto es sobre la manera como uno está interactuando con el otro. Sabemos además que en cosmologías indígenas, que tanto nos vienen a ayudar con frecuencia en el presente, eh, todo en la naturaleza tiene las propiedades de lo humano, así que no es necesario poner lo humano en el paisaje para no descartar lo humano. Los rasgos, ¿no? Es la interdependencia, son propiedades de agencia, lo que es importante destacar. Pero en general yo lo veo menos como un error, sino me parece que en cierto sentido es un error apresurado que tiene que ver con una ansiedad de no poder articular lo que articula entre líneas y es necesitamos categorías distintas a las de este binarismo, pero también en un momento histórico, en los años 90, en donde se podía ser bastante más desconfiado, ¿no? Sobre todavía el Deep Ecology tenía una presencia fuerte, el Deep Ecology tiene conexiones con el fascismo, históricamente tiene Sí, sí, conexiones sí, sí. fascismo, con el fascismo, territorios, espacios libres, necesarios, desplazamiento de poblaciones indígenas fuera de parques nacionales o de cotos de caza. La biodiversidad, la conservación estaba en problemas también entonces, así que entiendo el momento. Solo para regresar con solo para mostrar, poner en evidencia la turbulencia detrás de esa falta de lucidez en ese momento. En español, eh, Visiones de la Naturaleza, el único libro que escribió en alemán, creo que aún todavía no se ha publicado completo en español. Lo que existen son algunos fragmentos o algunos de los tres ensayos, o parte de algunos de los tres ensayos publicados en antologías de la obra de Humboldt. Recién se conoció en inglés en 1842, que es la edición con la cual yo he trabajado. Y en cambio, todo lo que los intelectuales, los letrados latinoamericanos conocieron fueron los libros escritos en francés ¿Correcto? Sí, sí, sobre sí. la esclavitud, la economía Sí, sí, política. l'édition Coty, dans les éditions Coty, oui, c'est ça, oui. Sí, Así sí. que en verdad hay una exagerada, me parece que en ese momento estábamos poniendo un exagerado peso en un libro que no se conocía en español, Sí, sí, sí que es verdad. que a lo mejor conversó Humboldt durante su largo viaje por América Latina con mucha gente, pero... Y sin embargo,
esa percepción sí. César Aira tiene una buena novela donde Humboldt es personaje y Sí, retrata a un Humboldt preocupado correcto, solo con la inquieto. naturaleza y no con las cosas humanas, hasta que ve un malón en las pampas argentinas y cambia totalmente su manera de Sí, sí, pintar. sí. Y Jorge, ya para ir acabando, en países tan próximos como Ecuador, como Perú, como algunas partes de Bolivia, ¿cómo se puede hoy desde la franja de la selva, desde la zona andina, desde la zona urbanizada de la selva, cómo se puede a partir de la literatura expresar las inquietudes que viven hoy esos territorios que están en peligro natural, que están en peligro étnico? No voy a ir hasta el debate de si la literatura debe servir o no para algo, pero hoy la literatura, ¿cómo puede activarse para mostrar a la costa, y cuando digo la costa digo el hombre blanco, costeño, como le queramos determinar, que es finalmente el que decide el futuro de esas zonas geográficas? ¿Cómo puede actuar y si lo puede hacer, cómo traspasar hoy de esa oralidad al papel siendo un elemento totalmente occidental, ajeno a esas culturas? En primer lugar, yo siempre he creído que las dos razones fundamentales por las cuales no entra en o no ha entrado hasta hace poco en los imaginarios nacionales, o tal vez tres. Uno es por nuestra incapacidad como investigadores, por cómo incluir la naturaleza de manera tal que no sea simplemente decir que cada vez que se habla de la naturaleza, un libro es una metáfora de alguna otra cosa. Sí, sí, El segundo problema creo que tiene que ver con que, así como el indigenismo estuvo motivado en el caso del Perú, fundamentalmente por una sensación de urgencia derivada de la guerra con Chile. Y en otras palabras, que la incomprensión sobre los Andes y por lo tanto la incapacidad de integrar los Andes era un problema de seguridad nacional. La Amazonía no ha recibido atención hasta no constituirse en un problema de seguridad nacional, ay, ¿no? Guerrillas, sí, 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 este, esto es ¿no? evidente. Narcotráfico, acumulación de capital, ¿no? Hasta ese momento no lo ha sido. Y la tercera tiene que ver con la poca inmigración de la Amazonía hacia esos grandes centros urbanos. El indigenismo, cuando es caricaturizado, es siempre caricaturizado como un proyecto de intelectuales urbanos sobre los Andes, aunque muchos de esos intelectuales urbanos son ellos mismos inmigrantes, pero no ha habido y aún no hay una migración significativa. Yo creo que la primera operación que hay que hacer es mirar quién vive en la Amazonía. En el último censo en el Perú da en las regiones amazónicas 4 millones de habitantes, de los cuales, según el censo que permite la autoidentificación, menos de 300.000 se identifican como indígenas. La AIDESEP, que es la gran confederación de pueblos indígenas en el Perú, estima el número casi en el doble, pero todavía es un porcentaje que nos obliga a pensar. Si vamos a prestar atención a la Amazonía, lo primero es eh, no inconscientemente no acogernos a la idea de que queremos seguir imaginándola como un espacio escasamente poblado, pero mayoritariamente poblado por poblaciones indígenas. No exactamente hoy por hoy, pero en su momento estuvieron las ciudades amazónicas, estaban entre las ciudades de mayor crecimiento urbano en América Latina, así que también haces muy bien en recordarnos que es un problema urbano, y que la literatura que surge en la región pareciera no estar particularmente interesada en entrar en los debates literarios que ocurren dentro de las grandes capitales. Es una literatura que sí se pregunta por cuál es el lugar de la Sí, sí, literatura, sí, eh, que se piensa a sí misma mucho en relación con lo que deberían ser proyectos educativos,
en la Amazonía, eh, desde como visiones indígenas hasta científicos, un factor común es que la sensación es que nunca sabemos lo suficiente. Hay un problema de conocimiento. Plantea siempre un problema de conocimiento, que ya lo anunciaba Carpentier en Los Pasos Perdidos. Es Sí, un sí. problema de conocimiento. Nunca sabemos, sea cual sea tu forma de producir saber, la Amazonía sigue generando esta pregunta de todavía no sabemos lo suficiente y es una cosa que está también en las cosmologías indígenas mismas. Así que casi en cierto sentido que haya un mundo urbano más interesado en la Amazonía es lamentablemente el indicio de las cosas terribles que están ocurriendo en la Amazonía, que la indiferencia del mundo urbano a la Amazonía probablemente a- postergó la culminación de su colonización. En el caso del Perú, en 1942, conmemorando el descubrimiento de la Amazonía en 1542, el vocabulario con el que se hablaba de lo que se estaba haciendo era el de finalmente terminar la colonización que se empezó en 1542 y que nunca había terminado. Así que la Amazonía gozó de 300 años de indiferencia que probablemente no la precipitaron antes al lugar en el que está ahora. Y ya para acabar, ¿tienes doctorandos o doctorandas interesadas en estos temas? Sí, sabes que haciendo memoria me daba cuenta que una de las razones por las cuales tal vez no había revisitado esa época de mi vida es porque a lo largo de toda mi carrera en Rutgers he dirigido como creo que aproximadamente 20 disertaciones. Así que toda mi conexión con la disertación está probablemente más ligada a lo que he aprendido a través de ellos, de lo que fue mi experiencia original. Y en los últimos años sí, hay estudiantes, primero fueron estudiantes interesados en ecocrítica, luego en humanidades ambientales para América Latina en general, eh, algunos a través de los departamentos de literatura, otros estudiantes de los que soy parte de su comité de disertación, pero que están en historia del arte o que están en geografía. Y en años más recientes, estudiantes que definitivamente quieren venir a estudiar la Amazonía. Eso de los últimos 4 o 5 años, sin lugar a dudas. Y por último, ¿qué consejo le darías, qué consejo daría a una doctoranda, un doctorando que se aventura a 3, 4 años de investigación, de trabajo diario casi, de libros, de internet, de ordenador, de consejos? ¿Qué consejo daría? Pues creo que tiene que ser yo aprendí cosas que decidí no volver a hacer de la disertación, pero a pesar de eso siempre recomendaría que tiene que ser uno tiene que dejarse llevar hacia un tema por el cual realmente sienta pasión u obsesión. Es la única manera de sortear con mayor o menor disciplina, con mayor o menor constancia, pero si está eso en la base, va a haber un final, uno va a llegar a un final. Si es solamente un tema que se escoge de una manera muy utilitaria o de una manera muy pragmática, no tiene ese último sostén, que es lo que finalmente te va a llevar a terminarla de una forma u otra. Mi otra recomendación es algo que yo no pensé cuando empecé a hacer la disertación, que fui elaborándola, y es eh, que puede estar un poco en contradicción con lo que he dicho, pero no es mala idea pensar en una audiencia. ¿Cuál es la audiencia a la cual uno quisiera llegar? Y yo me di cuenta que finalmente estaba escribiendo para una audiencia distinta a la que originalmente pensaba y decidí que mi tesis iba a tener sobre todo una función de apoyo pedagógico para quien estuviera interesado en enseñar sobre oralidad y escritura, podía leer los 3 primeros capítulos y de ahí decidir por dónde llevar el tema. Pero también he descubierto que la tesis ha envejecido bien, sobre todo fuera de la literatura. Y entre eso y cómo está cambiando el campo, mi recomendación sería además pensar en audiencias no profesionales,
que no una audiencia de otros profesores de literatura latinoamericana, aunque al final serán otros profesores de literatura latinoamericana los que evaluarán el trabajo para los ascensos, promociones y contrataciones. Creo que lo mejor es escribirla asumiendo que quien la fuese a leer no es un profesional, y menos aún un profesional de los estudios literarios. Y creo que eso nos pone en un buen primer paso hacia aprender a comunicarnos con colaboradores en otras disciplinas y también a cómo formular o pensar nuestros propios cursos en una época en que es difícil conseguir que vengan estudiantes de pregrado a nuestros cursos. Y al final de cuentas, todos los grants son revisados por especialistas, pero al final de cuentas la decisión final la toman no especialistas que están interesados en saber qué impacto más allá de la disciplina puede tener el dinero que voy a invertir en financiar este proyecto de investigación. Me da la sensación que esa transversalidad, si lo he entendido bien, que evoca es muy importante en en el mundo académico norteamericano, quizás más que en Europa, tal vez. Y creo que sí, es bastante más importante en particularmente en el caso de humanidades ambientales. Claro, eh, sí. el desplazamiento de ecocrítica a humanidades ambientales tiene que ver con el llamado de las humanidades a participar más transversalmente en proyectos más grandes que lo que se discute en su propia disciplina. Así que es particularmente importante. Creo que tiene que ver con un giro que es no solo académico, sino institucional en universidades de los Estados Unidos por generar proyectos en cualquier ramo de impacto y que sean fácilmente reconocibles por el público como proyectos de impacto. Y eso supone que cualquier proyecto sea bastante más transversal, no solamente los que se generan desde las humanidades, sino los que se generan desde la biología. Tienen que ser también bastante más. Eso es un giro institucional en los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Estimado Jorge, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por esta pasión y obsesión, no solo teórica, sino también práctica. Y muchísimas gracias en nombre de este proyecto de Mathès et moi, Tout en Histoire. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por esta gran idea y quedo a disposición de ustedes o de quien se tome la molestia de visitar la página y de visitar este video para seguir conversando.